Bueno, nos vamos a meter con este ejercicio que es bastante sencillote, y lo que me da en suma este ejercicio es, me da las posibilidades de calcular la curva de la bomba. Aún más, no solo me permite calcular la curva característica de la bomba en función del caudal y la altura manométrica, sino la de la propia potencia de la bomba, representándola en función del caudal y de la altura manométrica. Además, la bomba me dice que gira a 1400 revoluciones por minuto y me da esta tabla, con lo cual yo puedo representar en función del caudal y la altura manométrica, la curva de altura manométrica, y en función del caudal, la potencia de la bomba. Me da también las posibilidades de obtener la curva característica o la curva resistente de la tubería. ¿Cómo? Pues me da el coeficiente de fricción, luego ya me está diciendo que aplique Darcy, me da el diámetro y la longitud, y me da la altura de elevación. Es un bombeo de un depósito a otro, como conozco que la altura manométrica es h sub g más rq cuadrado, en este caso es q cuadrado, no q elevado a 1,85, porque al darme f ya sé que es Darcy. Y me dice que la bomba gira a 1400 revoluciones por minuto, y esta es la curva de esa bomba. Luego me dice, oye, ¿y ahora qué pasa si yo... Bueno, bajo esta premisa me dice que calculamos el rendimiento y el caudal bombeado. Es muy fácil, ahora lo vamos a ver. La segunda parte es muy sencilla, porque lo único que me dice es, coño, yo voy a cambiar la frecuencia, voy a cambiar la velocidad de giro y la voy a aplicar una velocidad inferior, con lo cual ya sé o intuyo que el caudal y la altura manométrica van a ser inferiores. ¿Cuánto lo cambio? Pues lo que me dice. La velocidad disminuye un 10%. Luego, bajo esta premisa, calcular el rendimiento, la potencia y el caudal. Y me dice incluso que utilicemos esta escala. Cada 5 centímetros, este caudal, 100 litros segundo, equivalen a 5 centímetros, y 5 centímetros equivalen a 10 metros. Esto se suele hacer en papel milimetrado. Bueno, aquí en casa tenéis ahora peores medios, pero lo podéis hacer con escuadra y cartabón, ¿no? Bueno, pues vamos adelante con este ejercicio. Como me da los datos, los coeficientes f, el valor de la longitud, del diámetro, puedo calcular la pérdida de carga, q cuadrado, k es el coeficiente sacando factor común q cuadrado, y obtengo que es esto. Recordad que Darcy me dice que era 8f pi cuadrado g por q cuadrado partido de la quinta por L. Bueno, pues me sale K 153,17, que era la fórmula particularizada como beta q cuadrado L partido de la quinta. Recordad, beta era 8f pi cuadrado g, que era la fórmula general particularizada de la general, que era fv cuadrado partido 2gd por L. Bueno, pues como la altura manométrica es la altura de elevación más la pérdida de carga, y esta pérdida de carga la acabo de calcular, llego a esta ecuación, que es 20, la altura de elevación, más 153,17 q cuadrado. Vamos metiendo datos del caudal entre 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 litros por segundo. Aquí en metros cúbicos segundo meto el valor. Para 0, está claro, H20. Esto es un gazapo, esto no es incremento de H, esto es H sub M. ¿De acuerdo? H sub M es 20 más incremento de H. Incremento de H es K 153,17 por Q cuadrado. H sub G 20. Esto no es incremento de H, esto es H sub M. Bueno, el caudal en litros segundo, 50, 100, 150, 200, 150, 300. Luego H es 20, 20,4. 0,05 metros cúbicos segundo al cuadrado por 153,17 por 20 me da H, gazapo, repito, no es incremento de H, esto es H sub M. 20,4, 100, 21,5, 100, así sucesivamente. Yo tengo la curva característica de la tubería. Como tengo la curva característica de la bomba, porque me la daba el enunciado, me daba 3 filas, la del caudal, la de la altura y la de caudal, la altura y la de la potencia. Fijaos también otra cosa.
yo estoy aquí en la curva de la bomba, me está dando datos entre 100, 150, 200, 250, de 50 en 50. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí en la curva de la tubería? En la curva característica de la tubería le he dado valores de 50 en 50. Un poco de picardía hay que tener a la hora de hacer las tablas, pues si tengo la de la tabla de la bomba que me da intervalos de 50 en 50 y en litros segundo, está claro que tengo que presentar la de la tubería, le daré valores a Q de 50 en 50 y en litros segundo. Bueno, pues la intersección de esta curva de la bomba, sacada directamente de la tabla del enunciado, con la curva de la tubería que ya acabo de obtener, y esta curva de la potencia de la bomba yo la obtengo también de la tercera fila del enunciado, donde metía valores de caudal y obtenía unos valores de potencia, represento la curva de la potencia. Esta se ve, ¿no? Nos vamos, si no, otra vez al enunciado. Para 100 litros segundo, 49 kilovatios. Para 150 litros segundo, 64 kilovatios. Para Q200, 74 kilovatios. 100, 150, 200, 100, 150, 200, 149, 150, no me acuerdo, 64 me parece que era. Y obtengo el punto de corte del punto de trabajo, la intersección de la curva de la bomba con la curva de la tubería será este, el punto P, que prolongo hacia abajo y aquí tendré 248 litros segundo y 29,4 metros. Pero, como novedad a todo lo que hemos estado desarrollando estos días, este punto óptimo de trabajo de funcionamiento en el punto de corte con la curva de la potencia de la bomba me dará la potencia de la bomba, que serían 81 kilovatios, ¿vale? Fijaos que esa sería la potencia real, pero yo, o el enunciado, lo que me pide es el caudal y el rendimiento. El caudal lo acabo de calcular, 248 litros por segundo. Incluso he calculado la altura manométrica. Para calcular el rendimiento, yo tendré que calcular la potencia teórica. La potencia teórica, que era gamma QH, si divido por 75 la tendré en caballos vapor. A mí me la daba en kilovatios, el enunciado me daba 81 kilovatios la potencia real. Vámonos al enunciado, lo que dice. Datos de bomba centrífuga, potencia, caudal en litros segundo, altura en metros, potencia en kilovatios. Luego tendré que, para calcular el rendimiento, peras con peras, ¿no? 81 kilovatios, la potencia teórica será en kilovatios. Y el rendimiento, como ya vimos, era la potencia real en el denominador y la potencia teórica en el numerador. La potencia real es la potencia mayor, que es la que me suministra la tabla, que es la intersección del punto de trabajo, o sea, la intersección del punto de la bomba, curva de la bomba con la curva de la tubería, con el eje de las X y el eje de las Y. Pero pasa, qué casualidad, por la curva de la potencia. Luego en este punto de intersección será la potencia real. Vamos a calcular la potencia teórica. La potencia teórica, como siempre, gamma QH, pues, peso específico 1000 kilos metro cúbico, caudal metros cúbicos segundo 0,248, el de la tabla, altura magnética 29,4, el de la tabla, el de la gráfica, la intersección, punto de trabajo, y obtengo 7292 kilogramos segundo. Bueno, un kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Luego, multiplicando por 9,8 obtengo, ya no tengo kilogramos fuerza, tengo newtons. Newtons por metro son vatios, ¿de acuerdo? Newtons por metro son julios, y julios partido por segundo son vatios, ¿de acuerdo? Esto se ve, kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza los paso a newtons, kilos a newtons, y como son metros son julios, y como está partido por segundo, julio partido por segundo es un vatio. Luego lo divido entre 1000, tengo vatios. Esta es la potencia teórica, 71,5 kilovatios. Como vimos que la real era 81 kilovatios, el rendimiento será la teórica partido por la real. 71,5 partido 81, que es la intersección con la curva de la potencia del punto óptimo de funcionamiento, 81 kilovatios. 71
divido 81, 81 y 81 me da 88.